Buenas noches a todos, les envío un saludo desde el centro de mi corazón. Mi nombre es Liliana López y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de la numerología védica o numerología de la India. Así que voy a estar haciendo una pequeña introducción mientras las personas me van acompañando, todas las personas que se quieran unir a este pequeño encuentro o express de números y acerca de la numerología. Quiero contarles que me dedico a las terapias wellness y todo lo que tiene que ver en la parte holística hace 15 años aproximadamente. Un saludo, Célica, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu compañía. Espero este tema sea de tu agrado y de muchísima utilidad. Como les estaba mencionando, me dedico a las terapias wellness coach, al yoga, a la meditación, a la reprogramación neurolingüística o reprogramación mental, que es más conocido como PNL, terapias mindfulness, también el chakra healing. Todo este conocimiento uno va avanzando poco a poco, ¿cierto? Primero implementando en sí mismo, que es el más grande aprendizaje, ¿verdad? Y me he dado cuenta que hay todavía mucho más que aprender, muchas más herramientas que nos ayudan a potencializarnos como seres humanos, a comprender también cómo es que funciona nuestra vida, ¿sí? Porque esto no se trata tanto de la fortuna, de la prosperidad, de los negocios, no, sino de cómo administrar, cómo ser sabios administradores de nuestra vida, cómo aprender a llevar una vida realmente en equilibrio, que básicamente es lo que realmente nos da la felicidad. Voy a saludar por aquí, un saludo para mi bella amiga Luz, ay amiga hermosa, bendiciones. Para Camilo, muchas gracias, ay qué lindo. Bueno, aquí se van uniendo todas las personas que me quieren acompañar esta noche. Para las personas que se acaban de conectar, les cuento que el tema de esta noche es la numerología de la India o la numerología védica. Así que, bueno, voy a tratar de resumir y ser breve porque este es un tema extenso. Para darle continuidad a lo que les estaba contando, pues en esa sed de aprendizaje y de herramientas de autoayuda, y después de hacerme muchas preguntas, porque la verdad es que parte del proceso espiritual y el crecimiento espiritual es poder desarrollar ese poder de autoindagación, ¿sí? De esa sed de conocerse a sí mismo, porque realmente este proceso es el que nos lleva al trascender y a sentirnos plenos y felices. A veces nos preocupamos mucho más por conocer al otro, por pensar en el otro, por descifrar al otro, y nos descuidamos nosotros mismos por completo, ¿sí? Y realmente lo más importante es el autoconocimiento, ¿sí? Y adquirir herramientas que nos apoyen en este proceso. ¿Por qué? Porque es tan importante el autoconocimiento y desarrollar de cierta manera esta habilidad de, llamémoslo, diálogo interno, autoobservación. Bueno, porque de esto depende nuestra felicidad aquí en la tierra, nuestra estabilidad también, nuestra capacidad también de gestionar diferentes situaciones. Pero si no sabemos nada de nosotros mismos, pues difícilmente vamos a poder tener una buena relación con el otro. De allí es que es tan importante. Cuando nos conocemos un poquito, así sea un poquito, pues podemos tener una relación sana con nosotros mismos primero, y luego vamos a poder trasladar, digamos que toda este buen vínculo que manejamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno, el que sea, compañeros de trabajo, familia, pareja. Podemos salir un poco de esa sensación de conflicto, de batalla interna, de ese interrogante también de por qué soy así, por qué no puedo cambiar, por qué me pasa esto, por qué atraigo lo otro, ¿sí? Entonces, digamos que hay una etapa del ser, una etapa del individuo como tal, donde empieza a sentir
y a ver todos esos signos de interrogación por todas partes y se te despierta esa sed de conocimiento, de aprendizajes, de querer implementar y adquirir herramientas que te ayuden a comprenderte un poco, ¿sí? Un saludo para Vanessa, un beso enorme desde Panamá, querida, gracias por acompañarme. Un saludo para Caterine. Ok, entonces entre todas esas herramientas, como les contaba, que les mencioné desde el inicio, pues el yoga, el mindfulness, la programación neurolingüística, las terapias holísticas, el chakra healing, todas esas herramientas ayudan a ese autoconocimiento, a descubrir un poco más en mí, a descubrir un poco más qué es lo que hay en mi mente, qué es lo que hay en ese plano emocional, ¿sí? ¿Cuáles son esas heridas, esos traumas que debería sanar, no solo para tener una mejor calidad de vida, sino para poder, como les decía, mejorar esa relación y ese vínculo consigo mismo y con los demás? Pero primero iniciamos con cada uno de nosotros, ¿sí? Saludo para Gina, un beso. Y entre esas herramientas pues llegó la numerología a mi vida. Y les voy a contar un poquito de la historia porque me encanta. Recuerdo esta certificación de numerología védica o de la India con mucha gratitud, con mucho cariño. Tuve la bendición, hablemos de bendiciones, tuve la bendición de ser certificada por un líder en astrología, mi profesor Pablo Contreras, un saludo, que me enseñó, me ilustró la importancia de los números en nuestra vida. Sí, yo estaba muy conectada con los números en ese momento, además de que quería resolver muchas situaciones en mi vida que no encontraba como la manera de hacerlo, ¿no? Yo quería como ajustar ciertas situaciones familiares, comprender por qué estaba atrayendo a mi vida cierto tipo de situaciones que yo sentía que no tenían como nada que ver conmigo, ni con mi vibración, ni con lo que yo era en ese momento. Así que tenía todas esas incógnitas, esos acertijos que les mencionaba al inicio, ¿no? Que yo decía, ¿cómo resuelvo esto? Porque digamos que eso era donde estaba toda mi atención, en resolver muchas cosas que yo sentía que no me dejaban avanzar a un nivel más personal, espiritual, y que por ende me estaban robando la calma, ¿no? Robando la calma por completo. Entonces yo empecé a ver muchos números, muchos números por todas partes, y empecé a tomar mucha más conciencia de los números cuando llegó la oportunidad de certificarme en numerología de la India por la Asociación de Astrólogos de la India, que pues no es cualquier estudio, ¿no? Es un estudio profundo de los números con la tabla de Pitágoras. Entonces allí comprendí que realmente el ser humano, el individuo como tal, está completamente rodeado de números por todos lados, no solamente los que vemos, que son, por ejemplo, la hora, desde lo más básico, la hora, nuestra dirección, el dinero, los días de la semana, que hoy es 1, mañana 5, todo tiene números, sin contar con otros números que no todo el mundo ve, pero que están allí, que son esos números invisibles y códigos sagrados que todo el tiempo están allí, ¿sí? Y también dicen, ¿no?, que los ángeles se comunican a través de los números. Entonces, ¿cuál es el rol que realmente desempeñan los números en la vida del ser humano si estos seres de luz que tienen un avance en conciencia se comunican a través de los números? Eso quiere decir que los números son sumamente importantes e interesantes en nuestra vida y que también nos hablan de cosas trascendentales, no tan básico como creemos que solamente el dinero, la placa de nuestro carro, la hora,
sino que también de acuerdo a nuestro avance espiritual vamos recibiendo unos códigos numéricos que tienen la capacidad también de cambiar nuestra vibración mental, nuestra vibración emocional, o sea, afectan directamente todo nuestro ser a nivel integral, ¿sí? Entonces, digamos que la numerología védica nos enseña de una manera muy, digamos que no es algo complejo, esto me gusta mucho, ¿sí? He dado cursos de numerología, de hecho Vanessa, que está aquí conectada, creo que tomó el curso conmigo de numerología de la India en el 2020, y vimos que es muy sencillo aprender a sacar nuestros números, y toda esta información es tan valiosa porque nos muestra mucho definitivamente de por qué somos como somos, por qué de cierta manera tenemos que lidiar con ciertos rasgos de nuestra personalidad, ¿sí? Que a veces nos gusta, que a veces no nos gusta tanto. A veces conocemos personas que decimos, bueno, esta persona me gusta o me cae muy bien, pero tiene una particularidad en su personalidad que quizás no me agrada tanto, y cuando vemos sus números nos damos cuenta que tiene un planeta regente o un número o unos números que lo hacen ser de cierta manera. Hago una pausa aquí para saludar, muchas gracias. Ok, entonces bueno, voy a ir en orden para no enredarnos mucho con esta información. Les voy a contar que la numerología también va asociada a los planetas. Por ejemplo, el número 1 tiene como planeta regente el Sol, ¿sí? Entonces, todos los que nacen el primer día, yo por ejemplo nací el 1 de septiembre, soy número 1, mi planeta regente es el Sol. Y todos los que sumados dan 1 serían Sol también, ¿sí? Los que tienen el número 2, por ejemplo, serían la Luna. Entonces su planeta regente es la Luna. ¿Eso qué quiere decir? Hablemos de la regencia planetaria y los números. Quiere decir que de acuerdo a mi planeta regente, yo recibo a nivel muy personal, energético, unas condiciones o un condicionamiento que me da la vibración como tal de ese planeta. Por ejemplo, el número 1, por ser el Sol, es un número enérgico, tiene una personalidad enérgica, de vitalidad, de liderazgo, ¿sí? Muchos de los unos son líderes de comunidades, son empresarios, porque tienen ese don que les ha dado ese planeta. Hablemos de los número 2, por ejemplo, que son la Luna. Entonces la condición de la personalidad de una persona que cumple el 2 es que está más condicionado por las fases de la Luna, por ejemplo. Entonces es muy natural que tengas una amiga o un hijo o una mamá o papá número 2 que está cambiante, que ves que sus emociones cambian, que no hay una personalidad constante, sino que un día puede estar contento, otro día triste, y puede estar como en ese cambio de sintonía porque cada cambio lunar le va a afectar directamente a esta persona. Aparte de eso, también lo hace ser muchísimo más emocional, y a veces estas personas tienen esa complejidad, ¿no? La complejidad del 1 puede ser, por ejemplo, que como tiene ese aspecto tan poderoso de la energía del Sol, también pueden ser egocentristas, pueden convertirse en narcisistas y creer que son los reyes o reinas del mundo. Entonces, aquí vamos a ver muchos aspectos. La numerología va desde el 1 al 9, ¿sí? Y cada número tiene, como les decía, un condicionamiento o un planeta regente, ¿ok? Y bueno, ¿para qué es tan importante saber por qué es tan importante saber cuál es mi planeta regente? Porque cuando yo sé cuál es mi número radical, ese primer número, que es el día de nacimiento, tiene un planeta regente, ¿verdad? Ese planeta regente, como les decía hace un momento, tiene unas condiciones específicas o me dota de unas facultades específicas. Entonces, cuando yo reconozco a conciencia cuáles son esas características que me da este planeta, primero comprendo por qué soy como soy en muchos de mis aspectos de la personalidad, ¿sí?
porque, por ejemplo, puedo ser autoritaria, porque, por ejemplo, quiero siempre estar armando grupos y ser la líder del grupo, porque soy la líder de la universidad, porque siento, por ejemplo, cuando el uno está en desarmonía, porque siento que siempre tiene que estar todo el mundo pendiente de mí, porque tenemos también las frecuencias de la armonía y la desarmonía. Lo más lindo de todo este reconocimiento que nos habilita el reconocer nuestros números y nuestros planetas es que podemos gestionar esta información, podemos ajustarla a lo que sí realmente nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un número 4, por ejemplo, el número 4, los nacidos en el número 4, o que sumados dan 4, su planeta regente es Rahu. Es un planeta, acuérdense que el 2020 es un 4, si lo sumamos da 4, y es igual al planeta Rahu. El Rahu es un planeta casi que invisible para la India. Es un planeta que no está visible siempre y eso hace que sea una energía que está entre oculta y es una energía que inesperada. Y realmente si nos ponemos a ver, el 2020 fue un año de procesos inesperados, de sorpresas, de cosas muy, muy contundentes que de hecho cambiaron la realidad del mundo. O sea que cuando hablamos con un 4, tenemos que saber de antemano que esta persona tiene una personalidad compleja y que no sabemos nunca qué esperar de esta persona porque son cambiantes también, porque además son muy ágiles para pensar, son muy ágiles para analizar. Y eso hace que en cualquier momento puedan lanzar algo que tú no esperas. Entonces, cuando yo reconozco que yo tengo estas habilidades o cualidades, pero que hay algunas de ellas con las que yo no me sintonizo o que hay algunas de ellas que no me están llevando al bienestar, porque esta herramienta es para eso, para mejorar nuestra calidad de vida. No es solamente para decir, ok, bueno, entonces estos son mis números y por eso yo soy como soy. No, es para estos son mis números, por eso yo soy como soy, pero ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para equilibrar esta situación que de cierta manera me está alejando de la felicidad? ¿Sí? Entonces, para mí es una herramienta de oro, la he compartido con muchísimas personas, de todo tipo, ¿no? Empresarios, médicos, personas que se dedican a la angeloterapia, personas que se dedican a las terapias holísticas. Es una herramienta para todos, no tiene que medirse por religión o por profesión, no, porque esto no es misticismo, ¿sí? Es algo que es muy importante dejar claro. Cuando hablamos de numerología, no estoy hablando de nada místico, ni esotérico, ni estamos hablando de que yo voy a darte tus números de lo que fluya de mi intuición. No, todo esto está en una tabla, la tabla de un matemático muy famoso que es Pitágoras. Entonces, se hacen todas las ecuaciones de tus números y todo eso va a arrojar una información que se vuelve una carta de vida donde tú vas a poder ver y comprender muchas cosas que te van a ayudar a mejorar tu vida, ¿sí? A sentirte no solamente más seguro en tu vida, sino también en comprender muchas cosas de ti y cómo puedes avanzar, cómo puedes mejorar, por dónde puedes empezar a hacer ese proceso de reajuste emocional, reajuste de personalidad, porque recordemos que hay algo que me encanta y es que la personalidad se puede moldear. Muchas personas tienen muchos conflictos en sus vidas de pareja, por ejemplo, en sus vidas familiares, porque dicen, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. Muchas personas se cierran en que yo soy así, yo no voy a cambiar porque yo nací así, porque yo no puedo. Eso no es real. Nuestra personalidad es moldeable y cada día podemos crear una nueva versión de nosotros mismos.
Les cuento que yo, voy a hablar de mi caso muy personal, hice un cambio grande en mi personalidad en el 2018 y 2019. Yo era una persona súper tímida, me daba mucho miedo hablar, exponer, me sentía muy insegura de lo que iba a decir siempre. Siempre que iba a hablar, primero pensaba que esto no tiene validez, ¿cómo voy a decir esto? Qué pena hablar en público. Mejor dicho, yo no podía estar en una reunión de más de 3 personas porque me invalidaba completamente, me anulaba, o sea, pensaba que lo que yo decía no tenía validez, muy tímida y en muchísima introversión, ¿sí? Hasta que hubo un momento en mi vida donde yo dije, bueno, pues yo quiero de verdad poder transmitir conocimiento y quiero mejorar esto en mí, y decidí cambiar mi personalidad y empecé por contratar un coach de oratoria. Y la verdad fue que fue fascinante porque él me puso tantas veces a presión, hasta que logró ponerme en una conferencia que fue en la Universidad de Panamá para 120 personas, cuando yo, Liliana López, tenía miedo a hablar en reuniones de más de 4 personas. Después de eso, mi vida cambió, mi personalidad cambió. Entonces es como no te tienes que conformar con lo que eres ahora. Puedes ser cada día una persona diferente, mejor, mejorar en pasos pequeñitos, irte puliendo en pasos pequeñitos. Pero para esto necesitamos primero el poder de la autoobservación. Porque si tú no identificas nada en ti y tienes tendencia a pensar que es el otro el que tiene que cambiar, el otro el que se debe reajustar, entonces nunca nada va a cambiar y tu vida va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a pasar, y al final de los tiempos pues podrás sencillamente quizás sentirte muy frustrada o frustrado al final de tus años porque te diste cuenta que no pudiste crear esa vida que realmente tú querías, porque quedaste esperando que el otro hiciera los cambios que tú podías hacer, ¿sí? Entonces la numerología nos da esa primera llavecita para no estar perdidos en nuestra personalidad, para no estar embotados mentalmente en el pensamiento de ¿por qué yo soy así? Es que yo no comprendo por qué yo actúo de esta manera, por qué yo tengo que responder de esta manera, de dónde viene esto. Y a veces es muy fácil culpar al papá, la mamá, la crianza, el trauma, pero resulta que aquí en los números, cuando nos damos cuenta de nuestros números y tenemos conciencia de ellos, vemos es que hay unos planetas allí rigiendo, enviándonos toda esa información que de alguna manera, como les decía, se puede ir modificando. Ok, bueno, cuéntenme si tienen preguntas, porque yo hablo más, ahora antes no hablaba nada, ahora hablo más que un perdido. Así que en esta nueva versión de Liliana López, ahora me toca es centrarme para no hablar muchísimo. Entonces, si tienen preguntas acerca de la numerología, son bienvenidas. Les cuento que este es muy buen momento, es una muy buena época para comprender nuestros números. ¿Por qué? Porque pues estamos finalizando el año, ¿verdad? Y cuando va finalizando el año, pues lo ideal es que no solamente entremos en ese mood de ay, se va a acabar el año, la Navidad, los regalos de Navidad, la ropa del año nuevo, salgamos del mundito superficial y podamos adentrarnos en ese mundo interior y pensar realmente, hey, ¿qué quieres estrenar? Pero estrenar en ti, en tu mundo interior, en tu mundo mental, emocional. ¿Qué te quieres regalar? Pero que sea algo que trascienda, algo realmente valioso, ¿sí? No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de ti y de tu avance espiritual, mental, emocional. De eso depende la felicidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser felices si ni siquiera sabemos lo más mínimo de nosotros mismos, que tiene que ver de por qué soy así, mi personalidad, por ejemplo, por qué me comporto de esta manera?
Si ni siquiera sé cómo me comporto, por ejemplo, porque la verdad es esta, estamos a veces tan perdidos en nuestro mundo mental que difícilmente a veces nos damos cuenta cómo es que estamos comportándonos con los demás. No lo sabemos, porque estamos atrapados en esa matriz de nuestra mente y no alcanzamos a hacer esa pausa para discernir qué estoy comunicando hacia los demás. 1, 2, que estoy comunicándome a mí misma o a mí mismo todo el tiempo, porque la primera comunicación es con nosotros mismos. Recordemos que vivimos en un diálogo interno todo el tiempo. Es increíble, pero cierto. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, todo el tiempo. Así que, hey, ¿tú sabes cómo te comunicas contigo mismo? Eso es vital e importante. Bueno, vamos a responder por acá. Catherine dice, yo nací un 9 y a veces no sé decir las cosas, quisiera entenderlo. Ah, qué linda, Catherine. Bueno, pues mira, te cuento que es muy natural que sientas y experimentes esto, porque el 9 en la numerología védica, en la numerología de la India, es Marte. Y el planeta Marte es un planeta de guerra, es un planeta bélico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene esa energía de Marte, es una persona que tiende a la exaltación, a detonarse, a exaltarse, ¿sí? A la guerra, como lo mencioné desde el inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo reconoces y dices, ok, mira lo importante de esto. Mi personalidad tiene esta característica porque tengo un planeta regente que de alguna manera me dota de esta energía bélica, belicosa, guerrera, reactiva, que explota, que hace erupción. Todo esto tiene también algo muy importante y es que es muy intuitivo. De hecho, la mayoría de los 9 pueden ser astrólogos, videntes, dedicarse a todo esto que es muy esotérico porque tienen mucho don para la intuición, pero entonces a veces es una combinación peligrosa. ¿Por qué? Porque si eres una persona muy malhumorada, que tienes mucha energía de Marte y a la vez eres muy intuitiva, eso quiere decir que todo lo que piensas, tú lo das por hecho y crees que así es y nadie te lo puede cambiar. Entonces eso hace que tú sientas mucha más fuerza para defender tus puntos de vista, para creer y hacerle pensar al otro de que definitivamente tú tienes la razón. Hay otra particularidad del 9 y es que son números viajeros. Muchos de los pilotos son 9 también, personas que viajan, marineros, pilotos. Entonces, bueno, no sabes decir las cosas porque tienes esa energía de Marte muy, muy fuerte, pero lo que puedes hacer entonces es tomar conciencia de ello y pensar desde ahora mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer para reajustar esto en mí? ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo. Yo siempre les he mencionado, hay 2 caminos. Piensa siempre en 2 caminos. Y si lo que yo voy a decir me conduce a la infelicidad o a la felicidad, a la armonía o a la desarmonía, ¿sí? Pero para yo poder hacer ese discernimiento, ¿qué necesito? Vital, entrar en una pausa de silencio, entrar en una pausa conmigo misma, conmigo mismo y pensar, ¿esto que voy a decir, a dónde me lleva? ¿A algo positivo? ¿A algo negativo? Rápidamente, eso es en segundos. Cuando tú te das cuenta de que sí lo que vas a decir te lleva a algo positivo, lo dices, y si ves que no, respiras y simplemente entras en ese diálogo contigo misma, donde a ti misma te vas a poder gestionar para no terminar haciendo cosas que te van a hacer daño a ti y a los demás. Para eso es el mindfulness, querida. El mindfulness es la herramienta de oro que te va a ayudar para que puedas empezar a calibrar toda esa reactividad, ¿sí? Si tienes alguna otra inquietud, con mucho gusto. Bueno, compartir un poco la energía del 3. ¡Ay, qué lindo! Sí, la energía del 3, bueno, es un número muy espiritual, un número de mucha trascendencia. Mercurio,
planeta Mercurio, y bueno, espiritualmente es muy reconocido como por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Triada, por la perfección. Entonces resulta que los números 3 tienen ese condicionamiento a la perfección, a encasillar, a que todo se dé como quiera, a no tener puntos medios, por ejemplo, a ser muy obsesivos también con lo que quieren, ¿sí? Pero también es un número que puede ser muy espiritual y puede estar también dotado de muchos dones espirituales. Así que si tienes estas dos combinaciones de soy muy perfeccionista quizás, muy metódica quizás, y lo quiero todo, piensa en un triángulo, ¿verdad? Los triángulos son líneas. Así sería la personalidad de un 3, ¿sí? Muy perfeccionista en todos sus aspectos. Entonces, cuando pienses en esto, en que todo lo quiero perfecto, en que sufro por esto, soy obsesiva con el orden, por ejemplo, en ciertos aspectos de mi vida y sufro por esto, entonces trata de equilibrarlo con los otros dones que te da este planeta, que sería la espiritualidad. Entonces medita más, céntrate un poco más, optimiza y lleva tu energía y mente a lo que es realmente importante, ¿sí? Es como una manera de colocar en la balanza estos dos polaridades o dos facultades que te da Mercurio como tal. Bueno, entonces muchas gracias por preguntar, porque la verdad es que esto nos ayuda a poder avanzar con el tema. Con mucho gusto, Caterine. Un segundo que yo me moví por acá. Si alguien más quiere preguntar algo. Entonces, bueno, pues les decía, preparémonos para un 2024 desde adentro, desde ese renacer a todo nivel, desde ese yo quiero ser mejor persona, yo quiero ser mejor ser humano, pero sobre todo quiero estar en paz conmigo misma o conmigo mismo. Es que ponte a pensar, realmente no tiene sentido seguir en una batalla interna por falta de pronto de algunos conocimientos, de algunas herramientas, porque también pasa que nos podemos convertir en egoístas y masoquistas con nosotros mismos a tal punto que sufrir nos gusta, ¿sí? Entonces descubrimos que hay situaciones, comportamientos, actitudes, rasgos de mi personalidad que no me gustan, que no me agradan, que no me conducen a ese sendero del bienestar, de la felicidad, del equilibrio, pero tampoco hago nada para cambiarlo. Pues yo podría decir que entonces en este momento estaríamos siendo muy egoístas con nosotros mismos, porque nos estamos privando a sí mismos de ser felices, de disfrutar la vida. Disfrutar la vida no es solamente estar de paseo, salir de fiesta, hacer compras. No, disfrutar la vida es poder estar a solas contigo misma y contigo mismo y amar ese momento como se manifiesta. Pero para eso tú tienes que empezar a sembrar esa paz interior, y hay herramientas que nos van conduciendo a ello, ¿sí? Entonces, entre estas herramientas está la numerología. Muy bien, entonces, bueno, les voy a contar un poco acerca de la carta de la numerología de la India, en sus aspectos más básicos. Cuando he dado el curso tiene un nivel 1, ¿sí? Y el nivel 2. Las personas que quieran tomar curso de numerología, por favor escríbanme por DM, porque les puedo dar también un curso personalizado para que aprendan a sacar sus números y para que aprendan a sacar los números de todas las personas que quieran, porque saber los números de nuestros familiares también nos ayuda a avanzar muchísimo en nuestra vida y a sanar, a comprender por qué mi papá se comporta así, por qué mi mamá, por qué mi hija, por qué lo que sea, todos los que tú quieras, ¿verdad? Te vas a dar cuenta también cuáles son esos números amigos y no tan amigos de acuerdo a la regencia planetaria también que tú tengas. Entonces, bueno, la carta de numerología, una cosa es el curso y otra cosa es la carta personal.
la información que les voy a dar en este momento es de la carta personal que le entrego yo a una persona que me dice: Liliana, yo quiero mi carta de numerología de la India. Entonces les voy a mencionar cuáles son los números que se sacan en esta carta. Primero que todo, el número radical, ¿sí? El número radical entonces es el número que les mencionaba al inicio, el más trascendental y poderoso en nuestra vida, que es el día en que nacimos, ¿sí? Ese es el número radical y obviamente ese número tiene una información que, como les decía hace un momento, esa información no me la estoy inventando yo, ni es de mi intuición, ni nada por el estilo, no, esa información ya está escrita, ¿sí? Y es increíblemente precisa y exacta. El número del nombre, que es donde ya sumamos todos los nombres y apellidos, eso arroja otro número que también es muy importante. Tenemos los números de los apellidos, solo los apellidos. Estos para mí son vitales porque cuando yo hice mi curso o la certificación de numerología, comprendí con los apellidos de mis padres por qué yo atraía una cantidad de situaciones a mi vida que yo sentía que de dónde, yo decía, pero ¿por qué estoy atrayendo esto? Yo no comprendía y esto me generó tanta incomodidad en esa etapa de mi vida que cuando llegó la numerología a mi vida yo di gracias a Dios porque pude verlo claramente. Era que la numerología de uno de mis apellidos me estaba trayendo a mi vida unas situaciones muy desfavorables. Entonces, esta numerología se saca por cada uno de nuestros apellidos, el karma paterno, ¿sí? Que es el apellido paterno, y el karma materno, que es el apellido de nuestra madre. Entonces, allí comprendemos mucho también de nuestros procesos kármicos en la tierra, ¿sí? Y también qué podemos hacer, porque no solamente, como les decía, esta no es una herramienta como de, bueno, entonces yo con mi apellido López estoy atrayendo estas situaciones y ya, y me tengo que conformar. No, eso no tendría sentido realmente. Atraigo esto porque tengo este apellido, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque la numerología también nos da soluciones, ¿sí? Ok, entonces voy a retomar desde el inicio. Nuestro número radical, que es el número más importante de nuestra vida, que es el día que nacimos. Nuestro número del nombre, para las personas que tienen dos nombres, ¿sí? El karma materno y el karma paterno, que son los apellidos. El número del amor y el romance, cómo me manifiesto yo en ese plano sentimental. Esto es muy importante. Porque si no sabemos cuál es ese planeta regente que está en ese plano del amor, pues también a veces nos va a ser muy difícil comprender por qué nos manifestamos de cierta manera como lo hacemos en el plano afectivo y cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces esto está en esta carta, el número del amor y el romance. El número del año, que sería este año, que ya está terminando, pero obviamente yo sacaría también ese número. El número de la madurez, que es un número muy lindo porque este número es el que nos muestra cómo va a ser nuestra vida al final, ya cuando estamos en esa edad ya muy madura, cómo vamos a terminar nuestra vida, ¿sí? Este número de la madurez habla de esa etapa de nuestra vida, de la vejez como tal. Y también tenemos el número de suerte e impacto. ¿Cuáles son esos números que a mí me favorecen para viajar, para hacer negocios, para comprar un carro, para comprar una casa? ¿Cuáles son esos números que yo debo tener en cuenta que son favorables y los que no me favorecen también, ¿sí? Es importante las dos cosas. Bueno, los números de suerte de impacto y también tenemos la tabla Ankara, que es donde te doy los números amigos y los que no son tan amigos, donde tú vas a poder ver
toda la compatibilidad, con cuáles números tengo compatibilidad. Y esto es muy importante porque si somos, por ejemplo, personas que conocemos personas recurrentemente, nos vamos a dar cuenta por la numerología de esta persona qué tanto feeling vamos a tener con esta persona, qué tan adecuado es hacer negocios o no con esta persona. Por ejemplo, las personas que a veces me escriben y me dicen, mira, es que me voy a asociar con esta persona y cumpleaños tal día. Entonces ahí nos damos cuenta de, ok, lo que te espera con esta persona va a ser más o menos esto, según su regencia numérica y planetaria. Entonces ya de antemano tú sabes qué esperar de los rasgos de la personalidad de esta persona como tal. Así que es una herramienta poderosísima, yo lo aplico definitivamente para todo, todos los días. Siempre que voy a salir de viaje, yo sé cuáles son mis números favorables. Siempre que llego a un hotel, de acuerdo a la habitación que me corresponda, yo sé que va a ser mi experiencia en el hotel, en la silla del avión. Entonces, todo esto me ayuda a aprender a elegir con sabiduría los números que me benefician, ¿sí? Y esto tiene que ver con todo. Los números rigen nuestro mundo, ¿sí? Lo rigen y lo condicionan. Así que saber, así sea un poquito de tu numerología, te va a ayudar a avanzar en grandes pasos a todo nivel también en tu vida. Bueno, entonces, como les contaba, esta carta de numerología la estoy ofreciendo personal. Es online, normalmente se hace todo un estudio de los números. Esta información yo la envío al correo electrónico de la persona interesada y todo lo que la persona de pronto quiera saber más a profundidad o no comprende, entonces se hace una sesión online de 1 hora para aclarar todas las dudas. Así que bueno, aprovechen antes de que se acabe el año para que descubran sus números, para que también yo les pueda dar algunos consejitos de cómo ayudarse en ciertos procesos de vida a través también de rituales muy naturales. Recuerden que todo lo que yo trabajo es también con muchos aromas, muy natural, cuarzos, pero todo realmente funciona y nos ayuda a mejorar. Ok, bueno, ¿tienen preguntas antes de despedirme? Saludo para Sandra. A ver, pregunten. ¿Alguien más quiere saber algo? Bueno, entonces les agradezco por este tiempo de conexión. Cualquier cosa escríbame en privado, por favor. Ya saben que me pueden seguir a mi cuenta, a mi canal YouTube. Cambié el nombre, ahora es Coach Liliana López. Así que por favor suscríbanse a mi canal y denle like a los videos que más les gustan. Y estamos aquí en contacto siempre por Instagram. Un beso, bendiciones para todos y todas. Buenas noches, namaste.